Mauricio dice que los trabajadores no podrían ser dueños de los medios de producción por el problema de las herencias. ¿Podrías explicar a qué te refieres? No, no dije que no puedan. Yo sueño con que los trabajadores sean por lo menos parcialmente propietarios de los medios de producción. Entonces, por supuesto, yo defiendo las cooperativas. El problema es que son inviables a largo plazo. Porque yo tengo 10 amigos, formamos una cooperativa. Y hacemos compra y venta de gallinas. ¿Qué sé yo? Y los 10 tenemos 15 hijos. La propiedad que nos está dejando para vivir a 10 familias, ahora tiene que dividirse entre 15 familias, porque se hereda a los 15 hijos. Bueno, probablemente si la empresa crece, los 15 hijos podrán más o menos vivir de la empresa y trabajar en la empresa, porque no se trata de ser el dueño y luego irte a las Bahamas de vacaciones. Se trata de trabajar en el medio del que eres propietario. Entonces esos 15 hijos tienen 25 hijos en total, digamos. No por decir que tienen 2 cada uno y que tengan 30. Vamos a dejarlo en 25. Esos 25 la empresa empieza a quedárseles pequeña por mucho que crezca la empresa, a menos que sea en Jeff Bezos. Y es lo que ha pasado con muchas cooperativas, que es problemática el legado, la herencia de tu participación en la cooperativa, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la tierra en muchos lugares. Mi abuelo, ¿por qué se va a México? Mi abuelo se va a México porque no es el hijo primogénito. Y la pequeña finca que tenían mis bisabuelos aquí en Llanes, en Asturias, pues, era para el mayor, porque no la podían dividir infinitamente conforme venían nuevas generaciones. Se fragmentaba la tierra hasta que no alcanzaba ni para alimentar una gallina. Entonces la finca era para el mayor y a los otros les daban un traje, 100 duros y una maletita para irse con algún primo que estuviera en América, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Colombia, y en el caso de mi abuelo, con familia que estaba ya en México, ¿no? Ese es el problema. Es el problema de la repartición de las herencias. Pero vamos, que ese problema lo resuelva cada quien dejándole a sus hijos, más a uno, menos a otro, eso ya no es asunto mío. Pero que sería ideal, y lo acaban de mencionar, lo dijo alguien importante en Estados Unidos, no me acuerdo quién, y hubo un escándalo, porque cómo resolver serie de problemas y de salarios en Estados Unidos. El salario mínimo es una absoluta miseria, y luego a los que les dan propinas, si ganas más de $30 en propinas al mes, entonces ya te bajan el salario mínimo. De $10 aquí a 2,13. A $2,13 si recibes propinas. Y entonces decía, ¿cómo se resuelve esto? Y dijeron, bueno, entre otras cosas, que los trabajadores estén en los consejos de administración. Y si los trabajadores son accionistas y están en los consejos de administración, muchas cosas pueden cambiar para bien. ¿Van a seguir queriendo ganar dinero? Por supuesto, pero lo van a ver distinto cuando los trabajadores estén en la Junta de Acción. No solo en la Junta de Administración, en el Consejo de Administración, sino en la Junta de Accionistas de las empresas, y que los trabajadores tengan un 10, un 20, un 25, un 30% de las acciones de la empresa, y por lo tanto su voto cuente en las decisiones que se toman en las juntas de accionistas que los afectan a ellos, pero donde nunca tienen voz ni voto.